Había momentos en los que podía sentir el peso de la traición, como si fuera una sombra constante a mis espaldas. Nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan drástico. Era una tarde normal, o eso creía, hasta que él se acercó con esa mirada arrogante y esas palabras tan frías que me helaron por completo. «Creo que he encontrado algo mejor», me dijo sin titubeos. La indiferencia en su voz me dolió más que cualquier otro insulto, porque no solo me estaba dejando, sino que lo hacía de la manera más cruel posible, como si nada de lo que habíamos sido, todo lo que habíamos vivido, tuviera el más mínimo valor. Era como si me hubiera convertido en una sombra en su vida, alguien que ya no importaba, alguien fácil de reemplazar. Esa misma tarde, mi corazón se rompió en pedazos. Pero no lloré, no lo hice no por él. Mi orgullo, esa llama que siempre había sido mi guía, no me permitió derramar una sola lágrima por él. «Lo mejor para ti. ¿Y qué es eso?», le respondí, mi voz tan fría que ni yo misma lo podía creer. «¿Piensas que algo mejor que yo va a aparecer? ¿Piensas que alguien va a ser capaz de darte lo que yo te di?». Él intentó acercarse, buscando un abrazo, buscando consuelo, pero lo miré, y supe que todo estaba acabado. No podía permitir que se quedara más tiempo en mi vida. Era el momento de liberarme. Dejé que se fuera, le di la espalda y lo dejé partir sin remordimientos. No porque no lo quisiera, no porque no me doliera verlo irse, sino porque era lo que necesitaba. Necesitaba encontrar mi camino, sin él, sin su sombra acechante. Pasaron semanas, luego meses, y mientras él seguía su vida, yo reconstruía la mía. Cada día, cada decisión que tomaba, me acercaba más a la mujer fuerte que ahora veía en el espejo, y cada vez que pensaba en él, en su sonrisa arrogante, en su voz llena de promesas vacías, una ligera satisfacción comenzaba a invadir mi ser. No lo necesitaba para ser feliz. Al principio, las noches fueron solitarias, el vacío que dejó me atormentaba, pero en vez de dejarme hundir en la desesperación, me levanté, me concentré en mi carrera, en mi futuro, en mis sueños. Decidí que si algo me había enseñado todo esto, era que debía priorizarme a mí misma, ponerme a mí misma en primer lugar, por fin. Así que cuando meses después me encontré con una nueva oportunidad, con un hombre que veía en mí lo que él nunca supo ver, supe que había tomado la decisión correcta. No era un príncipe, ni mucho menos un héroe, pero era alguien que valoraba cada palabra, cada gesto, cada momento compartido, y aunque no era perfecto, me dio algo que nunca recibí de él, respeto. Pero entonces, cuando menos lo esperaba, cuando ya había aprendido a vivir sin él, el teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Lo contesté sin pensarlo demasiado, no me imaginaba que sería él. Y cuando escuché su voz al otro lado de la línea, sentí un nudo en el estómago. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó, con una suavidad en la voz que nunca había usado antes. «No me digas que ahora me buscas», respondí, mi tono tan directo como mi corazón lo sentía. «¿Qué es lo que quieres?». Hubo un silencio, un largo silencio que hizo que mi corazón latiera con fuerza, pero no por él. No. Era una sensación de poder, de control, como si todo estuviera cambiando de nuevo. Pero esta vez yo estaba al mando. «Te he estado pensando», dijo finalmente. Me equivoqué. Pensé que lo que estaba buscando en otra persona era lo que realmente quería. Pero me di cuenta de que lo que tenía contigo era lo mejor. No lo supe valorar. Su voz temblaba, como si fuera una súplica, como si estuviera pidiendo una segunda oportunidad. Algo en mí se removió, pero no era lo que esperaba. Ya no era el amor lo que sentía, sino una fría satisfacción. «No es así como funciona, lo siento», respondí, sin titubear. «El tiempo ha pasado, lo que tenía conmigo ya no está, y no porque yo lo haya decidido, sino porque tú lo dejaste ir. ¿Qué esperas? ¿Que te reciba con los brazos abiertos después de todo lo que hiciste?». Él intentó justificarlo, hablar de lo que había aprendido, de cómo se había dado cuenta de sus errores, pero la verdad era que ya era tarde, muy tarde. No podía regresar atrás, y aun si lo quisiera, ya no quedaba nada que valiera la pena. Me había liberado de él, y nada lo cambiaría. «¿Sabes qué?», dije con una calma mortal. «Yo lo dejé ir, y ¿sabes qué? Ya no me importa si te das cuenta de lo que perdiste. Porque ahora soy feliz sin ti, y eso es lo único que importa». Colgué el teléfono sin darle la oportunidad de seguir hablando. No lo necesitaba, no lo deseaba. Sabía que había tomado el control de mi vida, y que no iba a dejar que su arrepentimiento o sus palabras vacías me arrastraran de nuevo al abismo. La vida continuó, y lo que comenzó como una herida profunda en mi alma, se fue transformando poco a poco en una cicatriz. No era el tipo de cicatriz que uno olvida, pero tampoco era una que definiera mi vida. La herida, la ruptura, el vacío que dejó se convirtieron en impulso, en energía. Pasaron los meses y me di cuenta de algo importante. Ya no sentía esa opresión en el pecho cuando pensaba en él. Ya no sentía el deseo de que regresara, ni el rencor por todo lo que me había hecho pasar. Había algo más grande, algo más significativo.
Había algo en mí misma que había renacido de todo eso. En este tiempo, mi vida había dado un giro inesperado. Había crecido en mi carrera profesional de una forma que nunca imaginé. Las puertas que antes parecían cerradas para mí, ahora se abrían con facilidad. Había trabajado sin descanso, con la determinación de una persona que tenía algo que demostrar, pero que también entendía que el trabajo duro siempre da frutos. Cada éxito que obtenía me acercaba más a mi propósito. Cada victoria, por pequeña que fuera, me confirmaba que había tomado la decisión correcta al dejarlo ir. Mi vida era mía, y nadie la controlaba. No él, no nadie. Sin embargo, había algo que nunca pude anticipar, algo que ni siquiera imaginaba cuando me sumergí en mi nueva vida. Fue un simple mensaje que apareció en mi teléfono un martes por la tarde, mientras revisaba correos de trabajo. Era corto, directo, y lo suficiente como para sacudir la calma que había alcanzado. «Podemos hablar». Era él. El hombre que pensaba que ya no tendría espacio en mi vida. El hombre que se había ido sin mirar atrás. Mi corazón dio un vuelco al instante, pero no por él. No, no ya. Era más bien un sentimiento de curiosidad, de incertidumbre por lo que quería ahora. ¿Qué buscaba? ¿Por qué me contactaba después de tanto tiempo? ¿Qué había cambiado? Me senté en mi escritorio, mirando el mensaje durante lo que pareció una eternidad. No sabía qué responder, ni si debía responder. Pero algo en mí, una pequeña chispa de desafío, me empujó a hacerlo. Era extraño, sentir que algo tan insignificante como un simple mensaje podía remover todo lo que pensaba haber superado. Pero al mismo tiempo sabía que no iba a caer en la misma trampa. Ya no. «¿Qué quieres?», respondí, de manera simple pero firme. Mi mensaje no estaba teñido de rencor, pero sí de firmeza. Estaba decidida a no ceder. Al cabo de unos minutos llegó su respuesta. «¿Me equivoqué? Me he dado cuenta de lo que perdí. Lo que teníamos era real, y lo estoy entendiendo ahora, pero es demasiado tarde, en verdad». Hubo un nudo en mi estómago cuando leí esas palabras, no porque me dolieran, sino porque simplemente no me sorprendían. Después de todo, ¿qué otra cosa podría esperar de él? Era la historia de siempre, el arrepentimiento, las promesas rotas, la búsqueda de redención cuando ya era tarde. En ese momento algo en mí se despertó. Un pensamiento claro y rotundo cruzó mi mente. Yo no estaba dispuesta a ser la mujer que esperaba, que deseaba, que se conformaba con lo poco que él podía ofrecer. Ya no era esa persona. Había pasado por demasiado para volver a caer en las mismas trampas emocionales. Me dejé llevar por una sensación de poder, de control que me hizo sonreír, pero con frialdad. No lo hacía para vengarme, no. Lo hacía porque había aprendido a ser dueña de mi propia vida, de mi destino, y ella no tenía lugar en ella. «Sí, es demasiado tarde», respondí, sin titubeos. «Lo perdiste, y no hay vuelta atrás. Ya no soy la misma de antes». Dejé el teléfono sobre la mesa y me apoyé en mi silla. La sensación de liberación fue inmediata. Sentía que una parte de mí que había estado atrapada por demasiado tiempo, finalmente se había liberado. Él ya no podía controlar mi vida. No tenía el poder de decidir por mí, y esa victoria, esa sensación de ser la autora de mi propia historia, fue más gratificante que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Las horas siguientes pasaron sin que él respondiera, y aunque me esperaba algún tipo de disculpa, algún intento de reconectar, no hubo nada más. Fue un silencio que me confirmó algo importante. Ya no importaba. Ya no me importaba. La siguiente semana todo en mi vida parecía fluir como un río tranquilo, sin obstáculos. Mi empresa crecía a pasos agigantados, y sentía que cada día era una nueva oportunidad de demostrarme a mí misma que todo lo que había logrado no era por casualidad. La paz que había encontrado en mi independencia era más satisfactoria que cualquier relación pasada. Pero como siempre, la vida tiene una forma peculiar de poner a prueba nuestras decisiones, y aunque había logrado superar lo peor, sentí que algo grande se acercaba. La calma no siempre es permanente, y yo estaba lista para lo que viniera. La mañana siguiente amaneció gris, como presagiando algo que no podía ver, pero que sabía estaba por llegar. Me desperté temprano, como de costumbre, para repasar algunos detalles de la presentación que tendría ese día. La mente ocupada en las tareas, en las cifras, en los próximos proyectos, me permitió ignorar la sensación extraña que había en mi pecho. Pero como siempre pasa, esa calma solo era un respiro temporal. Recibí otro mensaje de él. «Sé que lo que hice no tiene perdón, pero quiero que sepas que en este tiempo me di cuenta de que te perdí. No solo a ti, sino también a la persona que me hacía ser mejor, la persona que me enseñó tanto. Sé que lo que busqué nunca fue tan real como lo que tuvimos, y si pudieras darme una segunda oportunidad, te prometo que cambiaría todo». Mi primera reacción fue reír. Reír de lo absurdo que sonaba todo eso. Había pasado por tanto. Había reconstruido tanto de mi vida. Había luchado tanto para salir de su sombra,
para liberarme de su manipulación emocional, que ahora él venía con promesas vacías, y sin embargo, algo dentro de mí me detuvo antes de que respondiera de manera impulsiva. Sabía que lo que él quería no era una segunda oportunidad, no era un verdadero cambio. Lo que quería era recuperar lo que había perdido, su comodidad, su control sobre mí. Pero no lo tenía. Me levanté de la cama, tomé una respiración profunda y decidí que antes de cualquier cosa tenía que ponerme en contacto con mi propio reflejo en el espejo. Ahí, frente a mí, vi a la mujer que había creado, esa mujer fuerte, decidida y completamente capaz de caminar sin la necesidad de su aprobación. Vi a alguien que ya no estaba dispuesta a ser la segunda opción de nadie. Por un momento, me quedé mirando a los ojos de esa mujer. Esa era yo. Y lo que él pensaba que era una oportunidad, yo lo veía como una amenaza a todo lo que había logrado. Sabía lo que era estar bajo su control, lo que era ser la opción número 2, la que siempre quedaba a un lado mientras él perseguía lo que quería. No, esta vez no. Esta vez yo tenía el control. Entonces, decidí responder. Lo siento, pero ya no eres parte de mi vida. No se trata de ti ni de lo que perdiste. Se trata de lo que yo he ganado. Y lo que he ganado no lo cambiaría por nada. Estoy feliz, y me he dado cuenta de que no necesito que seas tú quien me rescate. Soy suficiente, como siempre debí haberlo sido. Ya no quiero lo que me ofreces. No lo necesito. Lo que me sorprendió, sin embargo, fue que no hubo respuesta inmediata. En otro tiempo, habría esperado que él insistiera, que me llamara, que viniera a buscarme como si aún pudiera manipularme con sus promesas. Pero no lo hizo. En cambio, lo que recibí fue una simple notificación de mensaje leído. Eso era todo. Algo en mi interior me dijo que él había esperado más de mí. Tal vez pensaba que cedería, que mi amor por él aún existiría bajo esa capa de indiferencia. Pero ya no era así. El amor que alguna vez sentí por él se había desvanecido, y lo que quedaba era simplemente un eco lejano de lo que fuimos, de lo que él hizo que pensara que éramos. Pasaron los días y mi vida continuó. La semana siguiente, recibí una invitación para una gala importante, un evento donde se reunirían grandes empresarios y figuras clave en el mundo del negocio. Lo que nunca imaginé es que el día de la gala, él estaría allí. Al principio, pensé que me había cruzado con un simple conocido, pero al mirarlo, me di cuenta de que su presencia no era un accidente. Él estaba ahí para verme, para mostrarme que aún seguía pensando en mí. Pero ya no importaba. Cuando nuestros ojos se encontraron entre la multitud, vi algo en su mirada, desesperación. Un deseo de que las cosas fueran diferentes, de que yo fuera la misma mujer de antes. Pero no lo era, no lo sería. Me acerqué a él sin miedo, sin dudas, con la seguridad de saber que esta vez la situación era diferente. Ya no me importaban sus palabras, ya no me importaba su arrepentimiento. Lo miré a los ojos, sin la mínima intención de ocultar mi desprecio. «¿Y ahora qué quieres?», pregunté, dejando que mi voz fría penetrara en el aire denso de la sala. Su rostro se tornó pálido. De alguna manera, esperaba una reacción diferente. Esperaba que yo fuera la mujer que él había dejado atrás, esa mujer que se aferraba a su amor, que se dejaba manipular por sus promesas vacías. Pero esa mujer no existía más. «Te he extrañado», dijo, casi como si sus palabras fueran una súplica. Pensé que esto no podía seguir así. «Te necesito. He cometido un gran error». Y ahí estaba, una vez más, su necesidad de que yo fuera la que lo rescatara, la que lo esperara. No podía evitar sentir lástima, pero no era de la forma que él esperaba. «Yo no soy tu salvadora», respondí, con una calma mortal. «No soy tu opción. No soy la que siempre estará ahí para ti, esperando que tú decidas lo que necesitas. No soy tu segunda oportunidad. No soy tu regreso a la comodidad. He crecido demasiado como para hacer eso». Vi cómo sus hombros se hundieron ligeramente, cómo una sombra de frustración cruzó su rostro, pero ya no me importaba. Ya no me importaba lo que pensara. La única persona que importaba en este momento era yo. Entonces me di la vuelta y me alejé, con la seguridad de que por fin había dejado atrás todo lo que me había mantenido atada a él. Ya no había vuelta atrás, ya no era suya, ya no sería nunca más suya. La gala continuó, pero para mí ya había terminado. Mientras me alejaba de él, pude sentir cómo mi corazón latía con fuerza, pero no por emoción, no por miedo, ni por esa chispa de esperanza que alguna vez había existido entre nosotros. Era una sensación de completa libertad. Cada paso que daba me alejaba más de esa historia, de ese capítulo de mi vida que había terminado de manera definitiva. Y aunque el ambiente de la gala seguía vibrante, lleno de conversaciones y música, todo lo que yo podía sentir era un profundo silencio, un espacio vacío que ya no necesitaba ser llenado. Volví a mi casa esa noche sin mirar atrás. No me preocupaba lo que él pensara, ni siquiera me importaba si intentaba buscarme de nuevo. Lo que había hecho, lo que había dicho, todo lo que había compartido conmigo, ya no tenía poder sobre mí. Cuando la puerta de mi apartamento se cerró tras de mí,
Sentí que estaba cerrando también una puerta a mi pasado, y lo que había detrás de esa puerta ya no era importante. Pasaron semanas, luego meses, y mi vida siguió su curso. Mi negocio prosperó aún más. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba hacia el futuro, solo me confirmaba que había hecho lo correcto. Había aprendido a ser independiente, a no depender de un hombre para definir mi valía. Ya no me sentía insegura, ya no me sentía rota. Yo había creado mi propio imperio, y no necesitaba a nadie para sostenerlo. Pero había algo extraño en todo esto. Algo que no podía dejar de pensar. No era sobre él, no era sobre lo que había hecho, ni sobre lo que había dejado de hacer. Era sobre lo que sentía cuando pensaba en las veces que me había amado, las veces que de alguna forma, él realmente lo creyó. Era raro pensar que alguien, aunque fuera por un breve momento, había creído en mí, aunque de una manera egoísta, de una manera que ahora me parecía tan distante. Una noche, mientras revisaba algunos correos y preparaba los próximos planes de expansión de mi empresa, recibí una llamada. Al principio no lo reconocí, pero cuando vi el nombre en la pantalla, mi corazón dio un pequeño salto, aunque no por la razón que él pensaba. Era él. No contesté. No lo hice porque sabía que no había nada que pudiera decirme que cambiara lo que había decidido, y aunque su voz nunca volvió a llegar a mis oídos, sentí la paz en mi interior al saber que ya no tenía el poder de sacudir mi vida. Al día siguiente recibí otro mensaje. Esta vez no era una súplica, no era una de esas palabras vacías de arrepentimiento que solían caracterizar sus intentos anteriores. No, esta vez era diferente. El mensaje era frío, distante, como si finalmente hubiera aceptado lo que había pasado. Lo que tuvimos está muerto, y yo lo maté. No te lo voy a pedir de nuevo. ¿Y qué podía responder? ¿Acaso esperaba que me doliera? ¿Acaso esperaba que me hiriera? No. Ya no quedaba nada de lo que solía ser. Con una ligera sonrisa en el rostro, decidí que era hora de cerrar este capítulo de una vez por todas. No iba a revivir lo que ya había muerto. No iba a aferrarme a las sombras de lo que podría haber sido, a los restos de lo que él pensó que podríamos haber sido. Ya no era suyo, no más. Así que le respondí con una simple, directa y fría frase. Lo sé, y te deseo lo mejor. Adiós. Presioné, enviar sin dudar, sabiendo que no necesitaba más. Ya no era la misma. Ya no era esa mujer que esperaba su arrepentimiento. Ya no me importaba lo que él pensara. Mi vida estaba llena de todo lo que realmente importaba. Mi éxito, mis logros, mi independencia. Y por primera vez en mucho tiempo, pude mirar al espejo y ver a una mujer completa, que no necesitaba de nadie más para sentirse entera. Desde ese momento, todo volvió a su curso natural. Él desapareció de mi vida, como un eco que se desvanecía lentamente, y lo único que quedaba era el camino que había elegido recorrer sola, el camino hacia mi futuro, hacia el lugar donde finalmente estaba destinada a estar. Y aunque a veces me preguntaba si alguna vez lo lamentaría, lo cierto es que sabía la respuesta. No. Había hecho lo correcto, había sido valiente, y eso me había llevado a ser quien era ahora, una mujer fuerte, independiente, que ya no dependía de nadie para sentirse completa. La historia que había compartido con él, ese capítulo de mi vida, ya no era mío. Era solo un recuerdo lejano, algo que ya no me definía. Y aunque él volvería a buscarme en algún otro momento de su vida, yo ya había dejado claro que mi vida no era un lugar para arrepentimientos ni para segundas oportunidades. Porque en la vida, a veces, lo más importante no es lo que dejamos ir, sino lo que aprendemos al dejarlo ir. ¿Y qué podía responder? ¿Acaso esperaba que me doliera? ¿Acaso esperaba que me hiriera? No. Ya no quedaba nada de lo que solía ser. Con una ligera sonrisa en el rostro, decidí que era hora de cerrar este capítulo de una vez por todas. No iba a revivir lo que ya había muerto. No iba a aferrarme a las sombras de lo que podría haber sido, a los restos de lo que él pensó que podríamos haber sido. Ya no era suyo, no más. Así que le respondí con una simple, directa y fría frase. Lo sé, y te deseo lo mejor. Adiós. Presioné, enviar sin dudar, sabiendo que no necesitaba más. Ya no era la misma. Ya no era esa mujer que esperaba su arrepentimiento. Ya no me importaba lo que él pensara. Mi vida estaba llena de todo lo que realmente importaba. Mi éxito, mis logros, mi independencia. Y por primera vez en mucho tiempo, pude mirar al espejo y ver a una mujer completa, que no necesitaba de nadie más para sentirse entera. Desde ese momento, todo volvió a su curso natural. Él desapareció de mi vida, como un eco que se desvanecía lentamente, y lo único que quedaba era el camino que había elegido recorrer sola, el camino hacia mi futuro, hacia el lugar donde finalmente estaba destinada a estar. Y aunque a veces me preguntaba si alguna vez lo lamentaría, lo cierto es que sabía la respuesta. No. Había hecho lo correcto, había sido valiente, y eso me había llevado a ser quien era ahora, una mujer fuerte, independiente, que ya no dependía de nadie para sentirse completa. La historia que había compartido con él,
Ese capítulo de mi vida ya no era mío. Era solo un recuerdo lejano, algo que ya no me definía. Y aunque él volvería a buscarme en algún otro momento de su vida, yo ya había dejado claro que mi vida no era un lugar para arrepentimientos ni para segundas oportunidades. Porque en la vida, a veces, lo más importante no es lo que dejamos ir, sino lo que aprendemos al dejarlo ir.